tema central, vamos a comenzar por ahí, el tema central de Jesucristo y de las Escrituras es el reino de Dios, el gobierno de Dios. Cuando Jesús comenzó a predicar, su predicación fue: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Por eso es que hemos estado teniendo enseñanzas que tienen que ver con las leyes del reino de Dios. Ya vimos la ley perfecta, la ley de Cristo, la ley del siervo de Dios, la ley del cuidado mutuo, y hoy vamos a ver una ley más. Pero cuando nos referimos a leyes, no nos confundamos, no nos estamos refiriendo a reglamentos o mandatos. Nos estamos refiriendo a cómo funciona el reino de Dios, a cómo se mueve internamente el reino de Dios. Un ejemplo que me ayuda mucho para darme a entender son las leyes de la física, la ley de la gravedad, por ejemplo. La ley de la gravedad no es un mandato, es una ley que rige la física del universo. Si usted suelta un objeto, va a caer al piso. Si usted suelta otro objeto, va a caer al piso. Si usted mismo intenta salir de una azotea, va a caer al piso. Va a caer al piso porque hay una ley de la física que atrae los cuerpos que tienen masa. Y esta ley, ¿sí?, rige la física del universo. A ese tipo de leyes nos estamos refiriendo cuando hablamos del reino de Dios. No nos estamos refiriendo a mandamientos que tengo que obedecer en mi esfuerzo humano, sino a cómo funciona el reino de Dios, cómo es que interactuamos con Dios y con todos los demás en el reino de Dios. Así es que la ley perfecta, la ley de Cristo, la ley del siervo de Dios, la ley del cuidado mutuo y otras más que existen, que yo los he estado hablando de esta manera, son principios que suceden en el reino de Dios, sí o sí. Y por ejemplo, como la ley de la gravedad, ignorarla me puede traer un problema, pero conocerla me puede traer un beneficio. Las leyes en el reino de Dios son de igual manera. Conocerlas y vivirlas nos va a ayudar a tener una vida fructífera en el reino de Dios. Ignorarlas, no saberlas, me va a propiciar que entonces yo esté teniendo constantemente conflictos y falta de entendimiento y las cosas no funcionen. Voy a entonces pedirle que vaya a Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Y hoy vamos a hablar de algo que le pusimos la ley del éxito. La ley del éxito, ¿vale? Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Búsquelo por favor y léalo conmigo, Nueva Versión Internacional. Dice así: por tanto, capítulo 7 de Mateo, versículo 24, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Esta porción de la Escritura habla de cómo tener éxito en el reino de Dios y cómo no acabar en la ruina en el reino de Dios. La alegoría usada por Jesucristo es la decisión que dos hombres tomaron sobre el lugar físico donde construir una casa. Estos hombres tomaron decisión de en qué lugar levantar una casa. Es fácil entender que el hombre insensato de la alegoría ignoró, no tomó en cuenta las leyes de la física.
al determinar el lugar para construir la casa. Lo sucedido en la alegoría de Jesucristo es una ley del reino también. Por eso la alegoría sirve para eso, para hacer una comparación de las cosas cotidianas y trasladarlas a las cosas espirituales. Y entonces lo sucedido en la alegoría de Jesucristo es una ley del reino porque es similar a las leyes de la física o de la mecánica de suelo, si hablamos técnicamente como ingenieros. Un fenómeno en la naturaleza que sucede constantemente y que inevitablemente sucederá, se vuelve una ley. Los expertos, los constructores, arquitectos, ingenieros, maestros de obra saben que los cimientos de una construcción son indispensables. Y los técnicos dicen y enseñan que los cimientos en una construcción sirven para tres cosas. Son para soportar la carga de todo el edificio. Los cimientos sirven para soportar paredes, techos, ventanas, puertas, muebles, personas que estén adentro de esa casa. 2, los cimientos de una construcción son para mantener el edificio en pie contra las fuerzas de la naturaleza, como lo acabamos de leer en la alegoría de Jesús. Vinieron lluvias, soplaron vientos, se inundaron los ríos, se desbordaron, cayeron sobre las casas, como suele suceder, y una construcción se mantiene en pie contra las fuerzas de la naturaleza por los cimientos. Y 3, impiden que la humedad del suelo se filtre y debilite las estructuras. Los expertos dicen que la cimentación debe ser diseñada para no hundirse, porque hoy en día se puede construir aún en terrenos fangosos, pero se hace una buena cimentación y esa cimentación no debe hundirse, no debe deslizarse, no debe romperse, no debe volcarse. Hoy los cimientos se construyen aún en territorios fangosos, como decía yo, pero en los tiempos de Jesús los cimientos se buscaban y el mejor material hasta nuestros días sigue siendo la roca. No tomar en cuenta una ley de la naturaleza es sinónimo de insensatez. Si a alguien se le ocurre hacer una casa en un suelo fangoso como la arena, sin cimientos, es un hombre insensato porque está ignorando las leyes de la fuerza mecánica, ¿sí? De la fuerza del viento, de la fuerza de la lluvia, del peso que tienen los materiales que se usan, etcétera, etcétera. Y esa persona acabará en la ruina. La ley del éxito, entonces, es todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica. Esa es la ley del éxito. En el reino hay que oír la palabra, hay que oír las verdades de Dios y practicarlas. La ley del fracaso, que sería lo contrario, es todo el que me oye estas palabras y no las pone por obra. Es decir, que escucha y escucha y escucha y escucha, pero a la hora de vivir él tiene otros principios, tiene otros conceptos, tiene otras ideas. Sí, no desconoce lo que dicen el Señor o las leyes del reino, pero en la práctica tiene otras formas de pensamiento, otras maneras de decisión, otra manera de vivir. Y la Escritura dice que en el reino hay una ley, y la ley dice que si tú escuchas y no pones en práctica, acabarás en el fracaso, acabarás sin éxito en el reino de Dios. Pero todo lo contrario, si tú escuchas la palabra y la pones por obra, te firma en blanco el Señor, te firma y te dice, tú terminarás exitoso para la gloria del Señor. Porque esto no es de sentimientos, esto no es yo creo que, no, aquí es, hago esto porque así funcionan las leyes del reino. Es como si yo te dijera, yo sé que no lo harías, pero te diría, te aseguro que si sales de la azotea de tu casa y te avientas, te vas a traer en el piso, te lo firmo en blanco. Claro que va a suceder, porque es una ley. Esto va a suceder así, son leyes espirituales. Por eso tenemos nosotros que analizar cuidadosamente a qué es exactamente lo que se refiere. Mire, hermano, si ignoramos, por ejemplo, la ley perfecta, si ignoramos la ley de Cristo, si ignoramos la ley del siervo de Dios, si ignoramos la ley del cuidado mutuo, si ignoramos aún la misma ley del éxito, nosotros acabaremos fracasados. En mi caminar, hermano, he visto a muchos creyentes. Me ha tocado predicar por 30 años. Normalmente me ha tocado predicar en lugares con bastante gente. Siempre me ha tocado así, por la gracia del Señor. Él sabe por qué.
Entonces, hermano, he visto desfilar muchos rostros delante de mí. He visto gente alabar al Señor con todo su corazón, aplaudir, hermano, con una alegría y una fuerza tremenda, y a los años ya no estar en Cristo. He visto a gente, hermano, arrodillada, postrada, diciéndole al Señor: Padre, yo te amo de todo, y al rato hablando mal de la iglesia y que le hicieron mal y que por su culpa se fue al mundo. He visto, hermano, gente que viene a la iglesia, que asiste a las congregaciones, pero arrastra los pies. No le está funcionando. No le está funcionando. Viene porque hay que ir. Pero la verdad es que en la vida práctica todo es un desastre. ¿Por qué? Porque otros sí les está funcionando, porque otros viven en el gozo, en el poder, en la autoridad del Señor. Otros vienen arrastrando los pies. Es que hay una ley. El reino tiene leyes. Ignorarlas es una insensatez. Pretender ignorar las leyes de Dios y pensar que me va a ir bien, ser insensato. Pensar que construir una casa sobre la arena va a aguantar, es insensato. Es falta de entendimiento. Igual pensar que ignorar lo que Dios dice, simplemente saberlo, pero ignorarlo, y de todos modos me van a salir las cosas bien. No. ¿Por qué? Porque hay una ley que establece el reino y se llama la ley del éxito. Alabamos el nombre del Señor. Por eso, si usted regresa al versículo 24, dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras. Ahora, es importante, alguno ya lo sabe, pero por el que no lo sepa, que este pasaje es la culminación de un sermón o de una enseñanza bastante larga de Jesús, que viene desde el capítulo 5, Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7, contiene las enseñanzas de Jesús un día que habló a sus discípulos en la ladera de una montaña. Algunos lo titulan el Sermón del Monte por eso, pero es un sermón, es una plática, es una enseñanza de Jesús, donde Jesús termina diciendo: por lo tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica. Entonces, este pasaje es la conclusión de esta enseñanza dada por Jesucristo, que está contenida en Mateo 5, 6 y 7. Todos los que hemos entrado por la gracia al reino de Dios, escúcheme, es imprescindible conocer casi literalmente estas palabras. Porque si Jesús dijo: todo el que oye estas palabras y las pone en práctica, creo que todos los que tenemos algunos años ya de creyentes deberíamos sabernos Mateo 5, 6 y 7, hermano, de memoria casi. Así que se lo dejo de tarea. Memorice Mateo 5, 6 y 7. Jesús dijo: el que oye estas palabras y las hace. No puede ser que yo no sepa qué dice Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7. Tengo que conocerlo. Si usted ya nació en el reino de Dios, usted debe volverse un experto en el reino de Dios. Experto en las leyes del reino de Dios. Experto en lo que dice la vida del reino de Dios. Así que yo le invito en el nombre de Jesús. Jesús está hablando de estas palabras. Está hablando de Mateo 5, está hablando de Mateo 6. Muchas de las enseñanzas pasadas las sacamos de ahí. Vuélvalas a escuchar, vuélvalas a leer. Porque Jesús dijo: el que oye estas palabras y las hace. Pero debo saber qué palabras son. Yo no le digo: apréndase versículos de memoria. Algunos es que no, yo no sé. No, también hay gente que sabe memorizar. Si sabe memorizar, memorice. Si no sabe memorizar, pues anótelos por ahí. Escríbalos en un lugar, póngalos ahí en la pared. Pero memorice o léalo constantemente. Ahora, ojo por favor, no está hablando de una serie o listado de mandamientos. No, que debemos vivir por nuestro esfuerzo humano. Por supuesto que no, sino son verdades de la vida en el Espíritu que nosotros debemos vivir. Son verdades, no son mandamientos, y se lo voy a explicar. La Torá o la ley de Moisés, dada 1500 años antes de Cristo, contenía un sinnúmero de mandamientos, que también se le llama ley, la Torá. Contenía una serie de mandamientos que el pueblo de Israel tenía que cumplir
para que entonces fueran considerados justos. La realidad es que nadie pudo cumplir en su totalidad los mandamientos de la ley de Moisés. Por lo tanto, nadie en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento podía ser considerado justo. Pablo lo dijo claramente en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pero quiero explicarle un poquito más, o explicarme yo también, qué es exactamente lo que Mateo 5, 6 y 7 contiene. Para ello le voy a pedir que vaya a Mateo 5. Tome su Biblia, váyase a Mateo 5, tráigase una Biblia siempre tenga una Biblia en la mano. Léala. ¿Qué tal si lo engaño? Dirá, no, pues el Señor lo castigará así, pero a usted me lo llevaré también el error. Lea, tráigase una Biblia y léala. Mateo 5, versículo 17 al 20. Dice así. Es parte de estas palabras, ¿eh? Es muy interesante este pasaje y quizás un poco difícil en el inicio de entenderlo, pero es fascinante este pasaje. No piensen que he venido a anular la ley. Está hablando de la ley de Moisés, la de 1500 años antes de Cristo. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas, los escritos de todos los profetas que tenemos en el Antiguo Testamento. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existe el cielo y la tierra, ni una letra ni un tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de esos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino del cielo. Versículo 20. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y los maestros de la ley. Wow, es un pasaje interesante e importante entenderlo. Jesús dijo que él no venía a anular la ley de Moisés. Anular significa quitar autoridad o destruir. Jesucristo dijo, yo no vine a anular, no matarás, no robarás, no tendrás dioses ajenos, los 10 mandamientos y muchos otros mandamientos. No vine a anularlos. No vine a anular lo que dicen los profetas. Vine a cumplirlo. ¿Qué significa eso de vine a cumplirlo? La palabra cumplir significa completar, dar por terminado un propósito, culminar algo para lo cual fue creado. Cuando algo fue creado para un propósito y cuando ese propósito se cumple, ahí está la palabra, o sea, se termina, se consolida, entonces tuvo un cumplimiento. Es más o menos como las profecías del Antiguo Testamento. Jesucristo cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Isaías 53, Jesús lo cumple en la cruz. Bueno, para eso fue escrito Isaías 53, para que se cumpliera en la cruz con Jesús. Ok. Y justicia significa rectitud e integridad. Entonces lo que el pasaje dice es lo siguiente. Yo no vine a destruir los mandamientos de la ley de Moisés. En realidad no vengo a estar en contra de ellos. Vengo a cumplir su propósito. Interesante. ¿Cómo que a cumplir su propósito? ¿Sí? Vine a darle cumplimiento para lo cual fue dada la ley de Moisés. Porque él dice que mientras existe el cielo y la tierra, ni una tilde, ni un puntito de la ley, algunas otras dicen ni una jota de la ley, son letras, el puntito que lleva ahí, no pasará, no se quitará hasta que todo se haya cumplido. Y luego dice, el que infrinja uno de esos pecados, uno de esos mandamientos, por muy pequeño que sea, y lo enseña a otros, aguas, Yo no puedo decir, ya se puede adulterar porque la Biblia ya pasó la ley. No, ¿cómo que ya pasó la ley? Ya se puede fornicar porque la ley, ya se puede mentir. No. Se pueden tener ídolos. No. La ley dice que no se detiene. Entonces, la ley no ha cambiado. Pero no dice usted que nadie la cumplió. Si nadie cumplió al pie de la letra, todo. Por lo tanto, nadie se puede justificar por la ley. Entonces, mire, lo siguiente es lo interesante. Si Jesús vino a cumplir la ley,
que quiere decir a terminar el propósito de la ley, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál era el propósito de la ley de Moisés? ¿Cuál fue su propósito? ¿Por qué Dios le dio la ley a Moisés en el Sinaí? ¿Cuál fue su propósito? El Nuevo Testamento. Los apóstoles del primer siglo enseñaron algo así como esto. Escúchelo, después lo busca en su Biblia para que no se me distraiga. Es Gálatas 3:23. Dice: pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos ¿a dónde? A Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Resulta que la ley de Moisés no fue para que el hombre se justificara. La ley de Moisés fue una guía, un guía roji, un GPS, para que me entiendan los chavos, yo guía roji, eso ya fue hace muchos siglos. GPS para que me llevara ¿a dónde? A Cristo. ¿La ley me lleva a Cristo? Sí, porque la ley me hace ver mi pecado, porque la ley me hace ver cuánto he ofendido a Dios, porque la ley me dice cuán enemigo soy de Dios, y porque la ley me dice que mi castigo es la condenación eterna, porque he roto los mandamientos de Dios. Pero no hay ser humano que pueda cumplirlos todos. Por supuesto que no. Por eso la ley me creó una necesidad. Escuche, la ley me crea una necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? Un Salvador. Y ese Salvador es Cristo Jesús. Por eso usted no le diga a la gente, Dios te ama. Porque actualmente como vive, Dios no lo ama. Lo aborrece. Pero Dios, dice la Biblia, que dice que Dios lo amó. En el pasado lo amó. Y en la cruz lo amó. Le tiene que decir a la gente que tiene un problema con Dios. Porque usted dice que Dios lo amó, entonces no, yo tengo problema con Dios, me ama. No, tiene un problema con Dios. ¿Y cuál es el problema con Dios? Que ha roto los mandamientos de Dios. Y que por lo tanto es pecador. Y si muere sin salvación, se irá a la condenación eterna. No lo engañe. Dios me ama, me dijeron que me amaba y acabé en la condenación eterna. Entonces no me amó. O no, nunca me amó. Es que no le explicaste bien. Es que queremos que la gente no se ofenda. Hermano, la ley nos enseñó lo pecadores que somos. ¿Y por qué necesitamos eso? Para ir por un Salvador, y ese Salvador es Cristo Jesús. Y esa salvación es por fe. La ley nos conduce a Cristo. Jesucristo, al vivir una vida justa y santa y al morir en la cruz y resucitar, hizo posible que todo el que se una a Él por medio de la fe reciba por la gracia la justicia de Dios. ¿Ve que dijo Jesús? Si tu justicia no fuere mayor que la de los fariseos y los maestros de la ley, no entrarás al reino. ¡Úchale! ¿Cómo le hacemos? No podemos tener una justicia mayor que la de ellos. Ellos se esforzaban mucho por cumplir la ley. Nosotros, los que no somos judíos, ni la ley conocíamos. Pero la ley de nuestra conciencia nos decía que estábamos haciendo mal. Pero cuando venimos a Cristo nos damos cuenta que mediante la fe nos unimos a Cristo. Y ojo, oh maravilla, la justicia de Dios me es regalada, me es imputada, me es puesta, me es regalada un estatus. ¿Entiende la palabra? Un estado. ¿Un estado de qué? De justicia. Así como en su celular usted pone su estado, ¿no? En su estado dormido, en línea, comiendo, lavándome los dientes. Ya sé que todo el mundo avisa lo que está haciendo, no sé para qué. Bueno, delante de Dios mi estado era de pecador. Y cuando creo en Cristo Jesús, mi estado cambió, ahora dice justo. Y eso es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y ahora, por haber creído,
soy más justo que los fariseos y los maestros de la ley. Y tú también si has creído en Jesucristo. Así es que alábale y glorifícale. Dale la honra al Señor. Pero regresemos al pasaje. El pasaje de Mateo 5. Regresemos al pasaje de Mateo 5. Por eso dice ahí, no he venido a anular la ley o los profetas. Vine a cumplirlo, vine a que se cumpliera el propósito, que todos se dieran cuenta los pecadores que son y que necesitaban un Salvador. Ahora, por favor, tenemos que tener toda la verdad de Dios. ¿Cuál es el problema? El problema es que pensamos que me entrego a Cristo, creo en el Señor, me bautizo, me entrego, creo, confieso a Jesús como el Señor de mi vida, y la palabra dice que el Señor me perdona, que el Señor me da de su justicia, que ahora soy justo delante de Él. Pero eso no es todo el Evangelio. Esa es una parte del Evangelio. Porque pensamos que de ahora en adelante, qué lindo que el Señor me salvó, qué lindo, estoy muy agradecido con el Señor que me salvó y estoy ya muy agradecido con el Señor que me ha perdonado. Pero gracias Señor, voy a seguir viviendo mi vida más o menos bien, como más o menos se pueda. Esa es una mentira. Esa es una mentira, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que una vez que nosotros nos entregamos al Señor por la fe, morimos a nosotros mismos. Y ahora tenemos que vivir conforme las leyes del reino de Dios. Mire, dice, ve que dice, les aseguro que mientras existe el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerá. Versículo 19, todo el que infrinja un solo de estos mandamientos, por pequeños que sea, y enseña a otros. ¿Qué está diciendo Jesús? La ley no ha desaparecido, hermano, pero si la ley me trajo a Cristo, sí, pero entiéndeme esto, cuando tú vienes a Cristo, viene un acto maravilloso que se llama el nuevo nacimiento, y el Espíritu de Dios en un acto por demás maravilloso viene sobre la vida del creyente. Viene sobre la vida del creyente y le revela el reino, y empezamos a vivir el reino por el Espíritu. Escúcheme, si tú vives el reino, cumples la ley de Moisés y más. Por eso la ley de Moisés no ha pasado. Pero ya no es nuestro guía es el Espíritu Santo y la palabra. Y si nosotros vivimos en el reino, hermano, vivimos la ley de Moisés y mucho más. ¿Se acuerda cuando le preguntaron a Jesús cuál es el mayor mandamiento? La ley contiene 613 mandamientos, 10 los del Decálogo en el Sinaí. ¿Cuál es el más grande de los mandamientos? Jesús estaba viendo el reino y ¿sabe qué dijo? Amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso, si tú haces eso, engloba toda la ley. Gálatas capítulo 5 dice que los que vivimos por el Espíritu damos el fruto del Espíritu, y el amor, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y qué dice al final de ese versículo? Contra tales cosas no hay ley. No está diciendo que están en contra de la ley. Simplemente, si tú haces eso, ¿qué ley te vamos a aplicar? No hay ley que te apliquemos porque estás por encima de la ley. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso dice aquí, la ley no ha pasado, ahí está. Pero luego dice el Señor Jesús, porque les digo que si ustedes no van a entrar al reino, si su justicia no es mayor que la de los maestros de la ley, de los fariseos. Y ahí es donde entra su obra, ahí es donde entra su sacrificio. Y si tú has entregado tu vida a Cristo, tú estás dentro del reino de Dios. Si no has entregado tu vida a Cristo, si no te has hecho uno con Cristo por medio de la fe, estás fuera del reino de Dios. Estás fuera del reino de Dios. ¿Y cuál es mi fin? La eternidad sin Dios. Por eso necesitas entrar al reino por medio de la fe. Amén. Ahora, esta justicia que el Señor nos ha dado es mayor que la que podían alcanzar los fariseos y maestros de la ley. Mire, escúchelo, luego lo checa, es Romanos 8. Dice el versículo 3. En efecto, la ley de Moisés no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores,
claro, Él no fue pecador, pero en nuestra misma naturaleza humana, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Ojo, esto es maravilloso. Así condenó Dios el pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no andamos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Las justas demandas de la ley, hermano, ya se cumplieron. ¿Quién las cumplió? Cristo. Y como yo me uní a Cristo, entonces lo de Cristo ya es mío. Y entonces su justicia es mía también. Y eso es un acto de fe y un acto de gracia de parte del Señor. Pero ojo, por favor. Nosotros que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Y ahí entra, hermano. Mira, hermano, el Evangelio de Jesucristo, la verdad de Dios, el plan de salvación, como usted lo quiera llamar, es perfecto. No, es casi perfecto. Sí, es casi perfecto. El Evangelio tiene un problema. El plan de Dios tiene un problema. ¿Cuál es? Tú y yo somos el problema. Porque el que oye mi palabra y la pone por obra, está perfecto, ¿no? Será como el que construye su casa sobre la roca. Le vendrán vientos, le vendrán tempestuades y no caerá. ¿Cuál es el problema? Todo está diseñado para que tengamos éxito. Todo está diseñado para que tengamos un matrimonio de éxito. Todo está diseñado para que seamos padres de éxito. Todo está diseñado para que sean jóvenes de éxito. Todo está diseñado para que sean familias de éxito. Todo está diseñado para que nuestras siguientes generaciones, hermano, tengan un camino trazado de éxito. Nada más que hay un problema. ¿Cuál? Yo porque puedo hacer o puedo ignorar. Entonces el problema soy yo. Si gustas hacer esta expresión, te puede ayudar. El problema soy, pero no ve que se toque aquí el pecho, hermano. No, porque el problema es mi marido. No, porque el problema es mi esposa. No, es que mi problema son los hijos. No, si yo tuviera un mejor trabajo. No, si yo tuviera menos edad. No, si estuviera más alto unos 10 centímetros. No, si estuviera más delgado. No, si yo hubiera tenido oportunidad de estudiar una carrera. No. El problema soy yo. ¿Por qué? Porque puedo vivir por el Espíritu o puedo vivir por la carne. Puedo escuchar las leyes del reino y aún así argumentar de que bueno, sí, es lindo, está bien, es romántico, suena lindo, pero la vida es diferente. ¿A poco voy a perdonar a todos los que me agreden? ¿A poco le voy a dar la otra mejilla? ¿A poco no voy a aprovechar un buen negocio? No, o sea, la vida es otra cosa. Dios sabe, Dios entiende. Ahí está. El problema soy yo. Porque si yo me someto a lo que Dios dice, se acabó el problema. Porque el Evangelio está diseñado para hacer una vida poderosa. Porque el Espíritu de Dios nos habita para que tengamos una vida poderosa y vivamos el reino de Dios de una manera poderosa. Porque el reino de Dios es poder, el Evangelio es poder de Dios. El único problema del Evangelio es que está aplicado a personas. El único problema del Evangelio es que no está aplicado a máquinas, a robots. Está aplicado a personas que todavía, lamentablemente, toma decisiones. Y dice sí o dice no. Ese es el problema que tiene el Evangelio. Y lo hablo de esta manera. Yo sé que el Evangelio es poder de Dios y es perfecto. Pero ¿sabe dónde entra el problema? ¿Dónde entramos nosotros? Si no fuera así, hermano, si no fuera así, el Nuevo Testamento no nos hablaría y nos exhortaría, y Jesús pone alegorías, y Jesús pone ejemplos, y Jesús pone esto, y Jesús pone el otro. Porque sabe Jesús
que al final de cuentas nosotros somos el problema. Escuche lo que le voy a decir. Y ya no estoy hablando del problema del pecado. Ya me adentré un poco más. Ya el problema del pecado ya no, porque el Señor ya nos perdonó. Estoy hablando, hermano, de la vida de éxito, de fracaso en el Señor. Porque el problema seguimos siendo nosotros. Porque si sencillamente hiciéramos lo que el Señor nos dice que debemos hacer, todo funcionaría. Porque es una ley. Pero, hermano, lamentablemente mucho cristiano, mucho creyente, se quiere inventar un camino que no existe. Piensa que su almatismo, sus sentimientos, sus pasiones, que no crucifica todos los días, que no entrega al Señor, le dará buenos resultados el día de mañana. Insensatez, insensatez, insensatez. ¿Por qué? Porque en el reino hay un principio. ¿Cuál es el principio? No te rijas por tus sentimientos, no te rijas por tus deseos, no te rijas por lo que te dicen los demás. Rige tu vida por los principios y las leyes del reino de Dios. Porque si te riges tu vida por las leyes del reino de Dios, tendrás éxito. Y por favor, no estoy hablando de éxito, una cuenta en el banco y 5 camionetas y 3 casas. No, hermano, si usted está aquí por esto, se equivocó de lugar. Por ahí hay algunos grupos que lo pueden. Aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí no estamos hablando de terminar la vida, hermanos, sirviendo al Señor. Dejándole, hermanos, no una herencia. Si le puede dejar herencia a sus hijos, qué bueno. Y si no tiene la oportunidad, tampoco se preocupe. Déjele una herencia espiritual. ¿Qué le dejó la abuela de Timoteo a Timoteo? ¿Casas? ¿Terrenos? No, ¿a cuál Timoteo? ¿Al de la Biblia? Yo pensé que un vecino. No, al de la Biblia. La fe que habitó en tu abuela y la fe que habitó en tu mamá, hoy habita en ti. ¡Wow! Abuelas. Y no vaya a ser que el día de mañana, mi abuela, sí, creo que era cristiana. Parece. Pero a mí me chocaba. Acabamos fracasados. Si no impactamos a la siguiente generación, acabamos fracasados. No le haga, pastor, ore por mí. No, es que no es de oración. No es de oración, de veras, no es de oración. Oiga, ponga la mano y diga, Señor, dales éxito. No funciona así. Lo hicimos por mucho tiempo. Vengan, vamos a orar. Le ponemos las manos y que el éxito no funciona. Porque la Biblia no dice, oren para que tengan éxito. Yo no estoy diciendo que hay que orar porque hay que interceder. Dios nos usa en la oración. Pero no estoy diciendo que con una oración vas a tener éxito. Si oyes mis palabras y las pones en práctica, tendrás éxito. Si las oyes y no las pones por obra, no tendrás éxito. Claro que el orgullo humano dice, está bien quebrado, está todo amolado, está todo fracasado, pero dice que está bien. Ese ya es orgullo humano. Pero la realidad es que los principios de Dios tienen que ser entendidos. Por eso, hermano, no estamos hablando de un listado de mandamientos. No estamos hablando de un listado de mandamientos. De lo que estamos hablando, hermano, es de principios de vida que yo quiero conocer, que yo determiné conocerlos y vivirlos. Claro que no es mi esfuerzo, claro que no. Escúcheme, aunque yo sea lleno del Espíritu Santo, tú eres lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo me habita. Participo, de todos modos participo en las decisiones. A ver, hermano. Ananías y Zafira, personajes nefastos de la Escritura. Hechos capítulo 5, no lo busque, usted lo conoce, si no luego ve la historia. Fue un matrimonio, escúcheme, que se congregaba con Pedro, con Juan y con todos los apóstoles. Estos ingratos fueron llenos del Espíritu Santo con toda la iglesia. Y cuando se eran llenos del Espíritu Santo, el lugar donde estaban temblaba. Estos vieron convertirse a 3,000, a 5,000. Estos vieron cómo Jerusalén fue sacudido por el Evangelio.
estos hombres, este matrimonio estaba lleno del Espíritu de Dios. Y cuando la gente empezó a ofrendar y la gente empezó a dar para ayudar a unos y a otros, este matrimonio tenía un terreno. Y se dijeron el uno al otro, vamos a venderlo y vamos a darlo como ofrenda a la congregación. Nadie se los pidió, ellos quisieron darlo. Pero cuando lo vendieron dijeron, si es un montón de dinero, vamos a dar solo la mitad, pero vamos a decir que es todo. ¿Para qué? Para que todos nos aplaudan y nos vean que somos bien dadivosos. Pero esto entre tú y yo queda. ¿Me entiende dónde falla el evangelio? Cuando dejo de ver el reino y quiero que todos me aplaudan y quiero salir ganando y quiero tener y quiero. Y fueron con los apóstoles y dijeron, aquí está la ofrenda. Ah, ¿qué vas a dar una ofrenda? Qué bueno, aquí está una ofrenda. ¿Qué es? Un terreno que vendimos. Oh, muy bien, gloria a Dios, y así te puso el Señor adelante. Pero el Espíritu le dijo a Pedro, te está mintiendo. No es así. Y para que vea el Dios que nos ama, cayó muerto. Luego llegó su esposa buscando a su marido. Y le dijo el apóstol Pedro, en tanto vendieron el terreno. Y no era el tema del terreno, bien se lo dijo, te lo hubieras quedado. Nadie te lo pidió. Tú lo quisiste dar, pero tú mentiste. ¿La ley aplica o no aplica? Nada más que ahora le mintió al Espíritu Santo. Y la esposa también cayó muerta. No predique esas cosas, se va a espantar la gente. No, va a conocer al Dios que estamos invocando. Pero ve que lo que falla es la mente del hombre, es lo que echa a perder todo. Así que no es culpa de la iglesia. ¿Qué iglesia tan gloriosa, hermano? Ya quisiéramos haber estado en esa iglesia. El domingo predicaba Pedro, al otro domingo predicaba Juan, al otro día predicaba Andrés, puro apóstol. Y de los 12 apóstoles que van a estar, la Nueva Jerusalén tendrá el nombre de ellos. Glorioso mover del Espíritu Santo, hermano, qué avivamiento ni qué nada, una cosa terrible. ¿Quién echó a perderlo? Esa cosita que te dice, no, lo voy a hacer como yo creo. Dale pues, nada más acuérdate una cosa, hay leyes. Y existe la ley del éxito y la ley del fracaso. Jamás pretendas que ignorando los principios de Dios acabarás en éxito, acabará en derrota. Yo decía hace un rato, usted puede decir, no me maldiga, hermano, me está maldiciendo. No, no te estoy maldiciendo, simplemente te estoy diciendo. Es como si un niño sale a la azotea y le dice, mamá, voy a aventar. No, hijo, te vas a quebrar la cabeza. Me estás maldiciendo. No te estoy maldiciendo, es que te la vas a quebrar. No le estoy maldiciendo, es que se va a quebrar la cabeza, porque es una ley. Entonces Mateo 7, 24 al 27 no está hablando de una serie o listado de mandamientos que debemos vivir por nuestro esfuerzo humano, sino son verdades y leyes espirituales de la vida del reino que debemos conocer, tener el anhelo y la convicción de vivir por el poder y la ayuda del Espíritu Santo. Mire, hermano, con eso termino. ¿Qué requiere el Señor de nosotros? Convicción, determinación y anhelo de vivir el reino de Dios. Y con la maravillosa ayuda del Espíritu Santo lo lograremos. Pónganse de pie y busque Colosenses capítulo 2, por favor. Colosenses capítulo 2. La ley del éxito. La ley del éxito. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Carta del apóstol Pablo a una iglesia en Colosas. Y les escribía una parte que decía lo siguiente. Búsquelo, por favor. Colosenses 2, versículo 2 y 3, nueva versión internacional. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor
y tengan toda la riqueza que provienen del Evangelio. No, de la convicción y del entendimiento. Hermanos, como todo está dado por el poder de Dios, como todo ha sido diseñado para que toda riqueza y todo poder de Dios se manifieste en nuestras vidas, Pablo se atreve a decir que la convicción y el entendimiento hermano, nos abrirán las puertas de toda riqueza espiritual. Sigo leyendo. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Muchachos, habla a los jóvenes. Qué linda es la edad de jóvenes, hermosa la edad de jóvenes. Ya los que estamos rasguñando los 60, ya decimos, no, pues sí, ya pasaron muchos años. Tan jóvenes, están en una edad tan linda, pero están en una edad tan crucial. Lo que determinen hoy les afectará en el futuro. ¿Sí o sí? Con quien se casen, no hay divorcio. Con quien se casen, así les va a ir. Ay, no, mejor no me caso. Si así el Señor dice, está bien. Las decisiones que tomes te afectarán en el futuro. ¿Sabes qué necesitas? Sabiduría, conocimiento. ¿Y dónde lo venden? Está en abundancia en el reino de Dios. En el reino de Dios se desborda la sabiduría y el entendimiento y el conocimiento. Solamente necesitas una cosa: convicción. 2, convicción y entendimiento. Voy a vivir el reino de Dios, voy a indagar por el reino de Dios, voy a poner por obra todo lo que el Espíritu me enseñe y le voy a pedir cada mañana al Espíritu Santo que me ayude a vivir las verdades del reino de Dios. Dale, hijo, dale, te firmo en blanco. Exitoso en el reino de Dios. Tendrás éxito en todo, no en lo humano, en el Espíritu, tendrás éxito. No serás uno más de los que se van a divorciar, no vas a ser uno de los más separados, de los más amargados y frustrados. No, vas a acabar tu vida, hermano, predicando la palabra y llevando a tus generaciones a otra cosa maravillosa de parte del Señor. Pero ¿cómo me lo puede asegurar este profeta? No soy profeta, pero aquí la palabra dice que si edificas sobre esa verdad que es vivir la palabra, tu casa nunca se caerá. Yo sé que ya a lo mejor dice, ya me cayó gordo el pastor, yo ya no lo soporto, siempre diciéndonos, y ni modo, hermano, nadie te trajo obligado. Bueno, a lo mejor sí. Pero te digo una cosa, si ignoras los principios del reino de Dios, fracaso seguro. No te preocupes. Bueno, sí, preocúpate un poco. Pero si en tu fracaso necesitas ayuda y todavía estamos vivos, ahí estaremos para ayudarte. No te preocupes. Pero ¿para qué? ¿Para qué quebrarte la cabeza? Seguro corremos todos a ver el chichón que te hiciste. De seguro corremos todos para ver que no te fracturaste el cerebro y llevarte a un lugar por ayuda. Cuenta con nosotros. Pero ¿para qué? ¿Para qué? Ten convicción y entendimiento y un éxito asegurado.